A 2 semanas del plebiscito constitucional, las encuestas mostraron sus últimos sondeos en donde el rechazo mantiene una ventaja sobre el apruebo. Queremos analizar estas cifras, pero también conversar acerca de la recta final de las campañas con el cientista político y académico de la Universidad Autónoma, Tomás Dual. Tomás, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Ivo. Gusto saludarte. Muchas gracias. Tomás, ¿qué podemos esperar finalmente estas 2 semanas? ¿Ya está todo jugado? ¿Hay algo que puede inclinar la balanza por una, por otra opción con tan pocos días que quedan antes de esta importante votación? Mira, siempre las 2 últimas semanas son las más importantes, puesto que muchas de las personas toman sus decisiones muy al final. Como buenos chilenos dejamos las decisiones para el final. Y es probable también que muchas de las personas que hoy día dicen no haber tomado una posición puedan tomarla o simplemente restarse del acto electoral. Ahora, para que cambien las circunstancias, yo creo que ahí se requiere un hecho distinto, algo que tenga una connotación diferente. Y lo que yo veo complejo es que al no tener candidatos esta campaña, hace difícil buscar esos hechos que puedan tener un impacto en la ciudadanía y cambiar un resultado o acrecentar uno, digamos. Creo que eso puede ocurrir, pero es una probabilidad, pero es difícil imaginarse. Si bien en las campañas presidenciales uno siempre decía, mire, los debates producen estas cosas y producen un efecto, bueno, aquí no tenemos un debate. Entonces, un debate presidencial me refiero, ¿no? Entonces, es complejo el cómo mover la aguja en estas 2 semanas. No hemos visto, bueno, tú lo dices bien, no hay un liderazgo, una figura en la cual apoyarse, quizás a la cual la gente pueda seguir. Y esta ha sido una campaña quizás a la que le ha faltado ciertos hitos posiblemente, o quizás no ha logrado convocar a la gran mayoría. ¿Cuál es tu análisis acerca de las campañas televisivas que se han hecho, más allá del trabajo territorial que, como tú dices, estas 2 semanas va a ser fundamental de lo que queda acá el plebiscito? Mira, si uno también mira las encuestas, las personas, un 65% de las personas dice haber visto la franja, pero no significa eso que en base a eso tomen sus decisiones. Y por lo tanto, la franja es un elemento más. Lo interesante sí es que 1 de cada 2 chilenos está hablando del tema, es decir, hay un interés. Yo creo que eso es lo que refleja este proceso de plebiscito que vamos a tener en septiembre. Es decir, hay un interés, quizás no se manifiesta a lo mejor en actos masivos, en otras, pero de alguna manera creo que se ha dado un debate o un diálogo respecto al proceso. Y las personas, aquí lo curioso es que las personas, muchas de ellas ya han tomado decisión. Si uno mira en general, las encuestas mantienen un grupo de 16% de indecisos. Y cuando se va sobre ese grupo, uno llega a la conclusión de que 1 de cada 3 de ellos probablemente iría a votar y los otros no. Bueno, ahí hay un elemento que todavía las encuestas no nos pueden despejar, que es cuántos chilenos van a ir a votar en este plebiscito que tiene carácter obligatorio. Tomás, ¿en qué pie queda el Ejecutivo en el caso de que gane la opción rechazo, tomando en cuenta la postura que ha adoptado el presidente de la República, también su ministro? Ayer el presidente fue claro en decir que se la van a jugar por la unidad posterior al 4 de septiembre, pero en el caso de que gane el rechazo, impulsar una nueva convención sin pasar por este plebiscito de entrada. ¿Puede hacer algún cambio quizás esa aseveración del presidente? Bueno, yo creo que es interesante que el presidente esté pensando en escenarios posteriores al resultado del plebiscito y colocándose en los 2 escenarios. Desde ya tenemos una propuesta. Aquí va a tener que haber un diálogo entre el presidente y el Congreso, donde están representados los partidos políticos, para determinar cuál es la fórmula en la cual, de ganar el rechazo, este proceso constituyente sigue. Ahora, sin duda, aquí se requiere también la participación ciudadana. Aquí hay que tener en claro que cualquier fórmula o idea de nueva convención u otra, se requiere también que la ciudadanía participe, porque eso le otorga un grado de legitimidad importante a cualquier proceso. Y en ese sentido, esta búsqueda de acuerdos de lo que se ha hablado podría confundir a la ciudadanía o quizás a los que están más alejados de la política, poner dudas en torno a su participación en un plebiscito, que vean que se tornó nuevamente, que fueron los partidos políticos los que están tomando decisiones antes incluso de votar finalmente el 4 de septiembre.
Puede ser que algo tenga esa influencia, pero me parece que las decisiones en estas últimas semanas de las personas que no han tomado posición están más bien en carácter de las emociones, en ciertos puntos que les puedan hacer sentido, más allá de la discusión política. Recordemos que aquel que se mantiene indeciso no se fija mucho en la actividad política para tomar sus decisiones, sino que quizás en algunos puntos, emociones o cuestiones que le provoca el texto constitucional o algún contenido, ya sea a favor o en contra, y que lo motive a ir a participar. Yo creo que ahí está el punto esencial. Hoy día ya la racionalidad, si ustedes quieren, es bastante, va a haber menos racionalidad en esta etapa final de la campaña. Tomás, ¿qué te ha parecido a ti la participación o la estrategia, podríamos decir, que ha utilizado, que se dice está utilizando los adherentes a la opción del rechazo, específicamente los políticos? Una derecha que se ha mantenido al margen, no del debate, porque se han dado distintas declaraciones, pero en términos de campaña, de dar un paso atrás y dejar que sea la ciudadanía y otras figuras nuevas, las de la centroizquierda que votan por el rechazo también, y quizás también los ciudadanos comunes y corrientes sacan cargo de esta campaña. ¿Podrían estar ahí especulando un poco, teniendo en cuenta que técnicamente les favorecen los resultados a 2 semanas de la elección? A ver, es una táctica producto de una estrategia que la derecha, los dirigentes de Chile Vamos, se han restado del protagonismo y se lo han dado a otros sectores políticos, básicamente una centroizquierda o actores de centroizquierda o actores del mundo independiente. Ahora, eso le da una mayor amplitud, si tú quieres, al término, al concepto del rechazo. Sin duda es una táctica que cuando aparecieron, porque hay que tener en cuenta que cuando aparecieron los dirigentes de derecha como Kast u otros, bueno, ahí los resultados se estrecharon mucho más allá de lo que hoy día vemos en las encuestas, que tienen alrededor de 7 puntos de diferencia más o menos. Pero cuando aparecieron estos líderes, bajó sustancialmente, digamos, esa aprobación del rechazo. Entonces, yo creo que tomaron esa definición táctica que tiene que ver con estrategia, pero creo que puede tener un costo importante si no vemos ahí también una centro derecha que sea capaz de proponer, de dialogar y de insertarse en el proceso, porque si no los costos van a ser muy fuertes para ese sector político. Queda poco tiempo. ¿Tú crees que esto va a estar antes que exista un acuerdo? Por ejemplo, la presidenta del Partido Socialista les solicitó que si realmente están por los cambios, que esto quede por escrito, firmado antes del plebiscito. Al parecer, con tan pocos días, no vamos a tener como este acuerdo firmado. No, me parece poco probable. Lo que sí podemos tener es conversaciones ya reservadas o en los pasillos, etcétera, de los actores políticos, poniéndose en estos dos escenarios y buscando los caminos de salida. Yo creo que eso es importante. Toda vez que además, para iniciar cualquier nuevo proceso, se bajaron los quórums y hoy día se necesitan solo 4/7 para iniciar un nuevo proceso. Y eso es sustancialmente menor a lo que existía. Entonces, de ahí que yo creo que hay una puerta abierta, un camino, pero no veo que antes del plebiscito de septiembre exista este acuerdo, ni mucho menos. Mira. ¿Y qué tan importante va a ser el liderazgo del presidente Gabriel Boric esa noche del 4 de septiembre, independiente del resultado que se obtenga en la elección del plebiscito? Esencial porque es el presidente de la República, él tiene iniciativa legislativa, está gobernando, gobierna con 2 coaliciones, tiene una representación en el Congreso importante, no mayoritaria, pero importante, y por lo tanto, como estamos en un régimen presidencial, aquí la figura del presidente y sus proposiciones, su apertura al diálogo, ya sea para implementar o para iniciar un nuevo proceso, será fundamental. Yo creo que es imposible pensar que el presidente pueda estar ausente de un proceso de esta naturaleza. A pesar de la polarización con la que va a quedar el país, ya se sabe que esto va a ser estrecho, se espera que sea estrecho, va a ser difícil ahí poder ejercer ese liderazgo finalmente. Pero es un actor relevante, más allá de la polarización. Sí, la polarización en la política, claro, lo que pasa es que llevamos muchas elecciones seguidas, entonces los partidos políticos y sus dirigentes están polarizados. Imagínense, en menos de un año y medio hemos tenido 6, 7 procesos electorales, es decir, no han salido del proceso de polarización. Pero la sociedad no está polarizada, son
los actores políticos, básicamente aquellos que están polarizados. La sociedad no está polarizada, ni mucho menos, digamos, en eso. Puede tener otro tipo de fracturas sociales distintas, pero no polarización. Y en ese sentido, el presidente sigue jugando un rol importante y tiene que tener un rol cualquiera sea el resultado que se imponga en septiembre. Por último, Tomás, la oposición podría capitalizar políticamente los resultados del 4 de septiembre, independiente si gana el apruebo, gane el rechazo, pero no hemos visto una oposición activa durante los primeros meses del mandato del presidente Gabriel Boric. ¿Estarán esperando eso también como para salir a ser una oposición más activa? Bueno, es probable que ya no queden en la segunda, por estrategia, no se queden en la segunda opción. Pero vamos a ver con qué propuestas los partidos de la oposición salen en adelante respecto de cualquiera sea el resultado. Ahí tienen que tener un contenido político. Yo soy crítico respecto a que la gran parte de la derecha todavía no asume las profundas causas de la crisis que hemos vivido y por lo tanto al no asumirlo va a tener problemas en su planteamiento a futuro. Y de ahí que yo veo ciertos grupos que, claro, siempre hay grupos más conservadores que no van a querer cambiar y otros no. Por eso es importante la baja en los quórums. Pero el efecto de la oposición, yo creo que ahí va a tener que tener una actitud, si gana el rechazo, muy abierta para buscar esos acuerdos que inicien un nuevo proceso. Y al mismo tiempo, si gana el apruebo, bueno, van a tener que colaborar en la implementación, porque eso se va a dar por una mayoría ciudadana y sin duda será importante para el futuro del país. Tomás Duval, cientista político y académico de la Universidad Autónoma, muchísimas gracias por conversar con CNN Chile durante esta mañana. Muchas gracias a ti y buenos días.